El FIFA Gate estaría alcanzando a México. Emilio Azcárraga Llán, presidente ejecutivo de Grupo Televisa, solicitó una licencia con efecto inmediato. Hoy en día, el nombre Azcárraga resuena con una mezcla de admiración y controversia. Pero ¿qué pasa cuando el imperio más grande de la televisión en México comienza a tambalearse? Emilio Azcárraga Llán, el actual presidente de Grupo Televisa, se enfrenta a uno de los capítulos más oscuros de su historia familiar. En un momento inédito, él mismo rompe su silencio sobre las acusaciones que amenazan con arrastrar a su empresa al abismo. Con el FIFA Gate golpeando las puertas de México, las sombras se ciernen sobre Televisa. Emilio, en una decisión sorprendente, ha solicitado una licencia para concentrarse en la investigación que lo vincula con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en un escándalo que involucra los derechos de transmisión de las Copas del Mundo. Desde 2018 hasta 2030, la magnitud de este tema es monumental y las implicaciones son profundas. Imaginen por un momento el peso de llevar el legado de una dinastía que ha dominado la televisión durante décadas. Pero ahora, con rumores de soborno surgiendo en el oscuro laberinto de la FIFA, el futuro de Televisa está en la cuerda floja. Esta es la historia de cómo los Azcárraga, que una vez fueron dueños absolutos de la pantalla, están lidiando con las consecuencias de decisiones que podrían haberles costado mucho más que solo dinero. En los próximos minutos, exploraremos cómo esta tormenta perfecta está afectando al gigante de los medios, mientras los ingresos caen y la presión se intensifica. Además, incluiremos declaraciones impactantes de Emilio, que nos darán una visión más profunda de lo que realmente está en juego. No se lo pierdan. Se le preguntó a Emilio qué tiene que decir sobre las acusaciones de evasión fiscal y manipulación de resultados a favor de la América. Emilio contestó que los Azcárraga siempre han trabajado para brindar entretenimiento y calidad a la audiencia. No negó que su rol ha sido influyente, pero afirmó que han actuado con integridad en el manejo de Televisa y de todos los proyectos de la familia. Los rumores, pues, son eso, rumores, añadió, dejando una pausa que podría interpretarse de varias maneras. También se le preguntó sobre la relación histórica de su familia con el poder político y económico de México, recordándole que algunos llegaron a ver a los Azcárraga como el cuarto poder. Emilio contestó que su abuelo y su padre construyeron una relación con México basada en valores de servicio y visión. Según él, siempre apoyaron iniciativas para un México más fuerte, y aunque acepta que esa influencia existió, prefiere pensar que contribuyeron al desarrollo del país en lugar de imponer una agenda política. Finalmente, se le preguntó a Emilio si considera que la era de los Azcárraga como una de las familias más influyentes de América Latina está llegando a su fin. Emilio contestó que el mundo cambia y, con él, la familia también debe evolucionar. Explicó que han hecho su máximo esfuerzo para mantener una estructura sólida en Televisa, aunque reconoció que lo que venga será diferente. No es el fin, es la evolución, afirmó, dejando a la audiencia preguntándose si esto marca un declive o una transformación para la familia Azcárraga. Para quienes se preguntan cómo la familia Azcárraga llegó a ser tan poderosa, prepárense para una historia digna de película. Todo comenzó con el abuelo de la familia, Mariano Azcárraga, un hombre bastante listo que tenía varios negocios en Tampico y hasta ofrecía servicios de salud a trabajadores migrantes. Pero el verdadero genio de los Azcárraga estaba por venir, su hijo, Emilio Azcárraga Vidaurreta. Emilio empezó fuerte. A los 22 años ya había abierto su propia agencia automotriz, Ford Monterrey. No fue casualidad, tenía el respaldo de un socio, Stanley Copland, que le dio el empujón financiero que necesitaba. Y, por si fuera poco, en 1923 también consiguió la franquicia de discos RCA, una movida clave que le permitió distribuir discos y fonógrafos en México. Con esta experiencia, Emilio se dio cuenta de que el entretenimiento tenía un gran potencial y decidió ir más allá. En 1930, fundó su primera estación de radio, la XZAM, y poco después la famosa XCW en Ciudad de México. Esta radio se convirtió en una máquina de radionovelas y música nacionalista, logrando que la gente se sintiera orgullosa de su país y motivada a trabajar duro. Y era el Netflix de la época. Pero Emilio no se quedó solo en el entretenimiento, empezó a acercarse a la política, así, sin que nadie se diera cuenta, ya estaba construyendo su propio cuarto poder. ¿Y qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Aquí viene la parte de espionaje. Dicen las malas lenguas que la XCW comenzó a mostrar simpatías por el nacionalsocialismo e incluso transmitía mensajes en clave para Alemania.
Con la Guerra Fría, Emilio tuvo que cambiar de bando y se convirtió en un aliado de Estados Unidos, retransmitiendo programas anticomunistas. Toda una novela de espías. Pero Emilio aún no había terminado. Fue a la Feria Mundial de Nueva York y ahí vio por primera vez la televisión. Era algo totalmente nuevo, y se dio cuenta de que esa pantalla no solo serviría para entretener a la gente, sino también para influir en sus opiniones. Así que en 1946 fundó Televisión Asociada y se unió al presidente Miguel Alemán Valdés para que le dieran concesiones televisivas. El resultado: la televisión en México se privatizó y los canales acabaron en manos de aliados de Emilio, quienes le permitieron tener el control sin que pareciera que era suyo. Al conseguir concesiones para 3 televisoras, se lanzó a una guerra épica por los mejores anuncios y artistas. Las agencias de publicidad se convirtieron en los cupidos de este romance financiero, negociando precios y llevándose a los artistas de un lado a otro. Emilio, mientras tanto, estaba feliz. Su negocio se convirtió en una mina de oro, aunque al principio no le hacía mucha gracia trabajar con el gobierno. Él pensaba que su mercado estaba en el pueblo, en el comerciante de a pie, pero pronto se dio cuenta de que el verdadero poder estaba en el PRI y en el gobierno. Emilio pasó de la radio a la televisión y lanzó el famoso Canal 2, donde los melodramas mexicanos comenzaron a hacer de las suyas. Esas telenovelas eran una receta mágica: machismo, familias tradicionales, la pobreza vista como virtud y las clases altas como el sueño a alcanzar. Claro, todo esto manteniendo a la gente tranquila y controlada, como quien cuenta un cuento antes de dormir. Pero Emilio no se quedó quieto. Fusionó Telesistema Mexicano con otra televisora y creó Televisa. No contento con eso, se compró los estudios Churubusco y llenó a México de entretenimiento. Su ambición lo llevó más lejos, hasta Estados Unidos, donde lanzó la Spanish International Network, el primer paso para dominar también el entretenimiento en español al otro lado de la frontera. Todo iba viento en popa hasta que, en 1972, Emilio Azcárraga Vidaurreta falleció. Mientras se realizaba el funeral, su imperio quedaba en manos de su hijo, el legendario Emilio Azcárraga Milmo, alias el Tigre. El Tigre era todo un personaje, tenía un mechón blanco que lo hacía inconfundible y un carisma tan avasallador como su ambición. Decía que todas las actrices eran suyas, y aunque tenía una fortuna heredada, no tuvo una infancia precisamente feliz. Su padre era severo con él, al punto de llamarlo el príncipe idiota y hacerlo vender enciclopedias de puerta en puerta para endurecer su carácter. Pero el Tigre no se dejó intimidar. Incluso cuando tuvo problemas financieros por construir el Estadio Azteca, el templo del fútbol mexicano, nunca perdió de vista el trono. Ya con el mando absoluto de Televisa, el Tigre se convirtió en una figura que nadie se atrevía a desafiar. Sus empleados vivían en constante tensión, temerosos de desagradarlo, porque sus decisiones eran tan rápidas y definitivas que todos sabían que un error podía significar el fin. Y así es como esta dinastía de la televisión mexicana llegó a dominar las pantallas y controlar la narrativa del país. Una historia de poder, ambición y mucho drama que sigue dando de qué hablar. Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como el Tigre, siempre generó opiniones divididas. Cuando se le cuestionó sobre su famoso apodo, él explicó que lo apodaron así por su carácter fuerte y su estilo implacable de hacer negocios. Azcárraga sostenía que, en el mundo de la televisión, solo sobrevivían los fuertes, y esa actitud fue la que llevó a Televisa al éxito. Además, defendió su visión de la televisión mexicana, argumentando que Televisa debía ofrecer un escape a la gente, especialmente al público trabajador, quienes, según él, buscaban desconectarse de sus problemas cotidianos. Por eso, sus telenovelas presentaban historias con sufrimiento, pero también con finales felices, logrando conectar con la audiencia en el país y en el extranjero. Azcárraga también admitió su cercana relación con el gobierno y el PRI, reconociendo abiertamente que siempre se consideró un soldado del PRI. Justificó esta relación como un movimiento estratégico, necesario para mantener la influencia y el éxito de Televisa en un país donde el poder político y el empresarial solían ir de la mano. De hecho, en más de una ocasión, el gobierno mostró su apoyo a Televisa, como en el caso de la condonación de 23 millones de pesos en impuestos durante la administración de Miguel de la Madrid. Sin embargo, en los años 90, la industria televisiva mexicana comenzó a transformarse con la aparición de TV Azteca. Ante la entrada de Ricardo Salinas Pliego al mercado, Emilio reconoció que en un principio no consideró a TV Azteca como una competencia seria, ya que, según él,
Esta replicaba los formatos de Televisa con menos recursos. A pesar de esto, la aparición de un segundo gigante de la televisión generó un cambio en el mercado, y los actores y productores que no podían adaptarse a su estilo comenzaron a encontrar nuevas oportunidades en TV Azteca. A lo largo de su vida, el Tigre también enfrentó la opinión pública respecto a su vida personal. Contrajo matrimonio en 4 ocasiones, aunque su verdadera pasión parecía ser el trabajo. Emilio reconoció que su ambición y devoción por el negocio a menudo complicaron sus relaciones personales, pero explicó que para él el trabajo siempre fue lo primero. Esa misma actitud se reflejaba en su estilo de liderazgo. Era conocido por tomar decisiones rápidas y exigir la misma dedicación de su equipo, quienes a menudo temían decepcionarlo. En sus últimos años, Emilio reflexionó sobre los cambios en la industria, aceptando que el mundo del entretenimiento estaba evolucionando y que nuevas plataformas como Netflix estaban desafiando el modelo tradicional de la televisión abierta. Sin embargo, siempre creyó que, aunque el formato y las plataformas cambien, la necesidad de contar historias y de ofrecer entretenimiento seguiría viva. Con esta última visión, el Tigre dejó claro que su legado en Televisa no solo fue el de construir un imperio televisivo, sino también el de transformar para siempre la relación entre los medios y el poder en México. La vida y legado de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, culminaron el 16 de abril de 1997 cuando falleció en su yate en Miami, acompañado de Adriana Abascal. Este final marcó el cierre de una era dominada por su innegable influencia en los medios mexicanos. Aunque dejó un imperio televisivo que redefinió el entretenimiento y la relación entre la televisión y el poder político en México, su partida dejó también un vacío y muchas preguntas sobre la sucesión. Su relación con su hijo, Emilio Azcárraga Gallán, siempre estuvo marcada por la tensión, ya que el Tigre consideraba que su hijo no tenía la capacidad de mantener el imperio a flote con la misma habilidad y firmeza que él había mostrado. Esta percepción se tornó evidente, pues hoy en día el nombre de Emilio Azcárraga Gallán se menciona en investigaciones que buscan esclarecer ciertas prácticas financieras. A diferencia de los tiempos de mi padre, he enfrentado un México en el que el poder absoluto de los partidos políticos comienza a erosionarse. ¿Cómo es que has visto el cambio en el flujo de dinero en la industria? Durante mi gestión, he tenido que adaptarme a un entorno donde el flujo de dinero ya no es tan libre como antes. Las producciones millonarias y los sueldos astronómicos que eran la norma han dado paso a un panorama más competitivo, y eso ha sido un desafío constante. Recuerdo cuando anuncié que dejaría el puesto de director general de Televisa, aunque mantendría mi rol como propietario. Fue una decisión difícil. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Sabía que esta decisión no habría sido del agrado del Tigre. Mi padre prefería controlar todos los aspectos de su empresa, manipulando los hilos a su conveniencia y siempre listo para estallar cuando las cosas no se alineaban con sus expectativas. Mientras lidiaba con esos cambios, también buscaba un balance en mi vida personal. En 2004, me casé con Sharon Fastricht, y juntos formamos una familia maravillosa con nuestros 3 hijos, Emilio Azcárraga III, Ana y Mauricio. Sin embargo, el panorama político también ha cambiado. La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder el 1 de diciembre de 2018 redefinió las relaciones entre los medios y el poder político en el país. Bajo su administración, hemos visto una reducción significativa en el financiamiento gubernamental a los noticieros de Televisa, que durante décadas habían actuado como guardianes de ciertos intereses. Cuando se le preguntó a Emilio Azcárraga Gallán sobre las recientes acusaciones y el impacto del FIFA Gate en Grupo Televisa, él no dudó en abordar la gravedad de la situación. A continuación, comparte sus pensamientos sobre las investigaciones en curso, el involucramiento de la empresa y su compromiso con la verdad y la responsabilidad. Hoy, quiero dirigirme a ustedes para hablar sobre la situación que enfrenta Grupo Televisa, un nombre que, a lo largo de los años, ha resonado con una mezcla de admiración y controversia. Actualmente, el imperio más grande de la televisión en México se encuentra en un momento delicado, y es importante que aclaremos ciertos puntos. Como saben, las autoridades han detenido a varios funcionarios de alto rango de la Federación, acusándolos de corrupción y sobornos. Sin embargo, quiero enfatizar que las investigaciones han abarcado a más personas y entidades dentro del entorno del fútbol. Es un hecho conocido que nuestro involucramiento en el FIFA Gate se remonta a 2016, cuando se reveló que Televisa había realizado pagos a la Federación Internacional mediante un intermediario.
En un acuerdo relacionado con los derechos de transmisión de los mundiales de fútbol de 2018, 2022, 2026 y 2030. Quiero ser claro, la compañía sigue cooperando plenamente con la investigación. Sabemos que este tema es serio y que las consecuencias pueden ser significativas. Es por ello que he tomado la difícil decisión de solicitar una licencia de mi cargo como director de Televisa. Estoy comprometido a enfrentar esta situación con la transparencia y la responsabilidad que nuestros seguidores y empleados merecen. Emilio Azcárraga Gallín, conocido como El Cachorro, el último magnate de esta dinastía, no caerá en la pobreza. Su fortuna, resultado de múltiples negocios, incluidos algunos ilícitos de su abuelo, su padre y de él mismo, le asegurará un futuro próspero. Sus hijos, nietos y futuras generaciones probablemente seguirán siendo una de las familias más acaudaladas de América Latina, a pesar de que se encuentre bajo investigación y el riesgo de enfrentar una posible encarcelación. Si quieres seguir de cerca esta historia que sigue evolucionando, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Además, déjanos tus comentarios sobre lo que piensas de las declaraciones de Emilio y cómo crees que esto afectará el futuro de Televisa. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.